Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecidos a Dios porque nos permite una vez más continuar con este precioso recorrido en el libro de Proverbios. Y como en cada video que podemos hacer con respecto a estas enseñanzas, hoy tenemos una nueva reflexión sobre un nuevo proverbio. Gracias a Dios porque podemos ir paso por paso, proverbio por proverbio, analizándolo. Por eso es que nos lleva mucho tiempo, pero gracias a Dios este es un trabajo que de a poquitito vamos lográndolo. El título de este mensaje de hoy es Gracia o Ruina. Vimos en los proverbios anteriores la recompensa por la obediencia al mandamiento, los lazos de la muerte esquivados por escuchar la enseñanza de los sabios, y en el próximo tenemos nuevamente enseñanza por contraste entre los que aplican la inteligencia para ser más sabios o aplican la inteligencia para el mal y ser transgresores. Veamos qué nos dice Proverbios 13:15. El buen entendimiento confiere gracia, pero el camino de los transgresores va a la ruina. Comenzando con el análisis del proverbio, veremos que la palabra tov, que ya la hemos analizado en algún momento, aquí se traduce bueno. Es la misma que en Génesis 1:4 y 1:10, donde allí dice estaba bien o estuvo bueno. También lo encontramos en Génesis 1:13, esa palabra, aunque en la mayoría de las versiones basadas en el texto masorético se encuentra en el verso 12. En el capítulo 1 también en el verso 18, en el verso 21, en el verso 25. En estos versículos la palabra tov se traduce bien. O en otras traducciones dice bueno en gran manera. Pero en 1:31, en Génesis 1:31, se traduce como muy bien o también muy bueno, pues es el sexto día en el cual Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza. Siguiendo con el análisis, nos encontramos también con la palabra sekel, que también en alguna oportunidad hemos hablado, que significa entendimiento, que también se puede traducir como cordura, inteligencia o éxito. En primera de Samuel 25:3 se habla de Abigail como una mujer bella y de buen entendimiento, sekel, también inteligente, con cordura. Así describe ese pasaje a esta hermosa mujer llamada Abigail. En Primera de Crónicas 22:12, David ora a Yahvé pidiéndole que conceda a su hijo Salomón prudencia y sekel, entendimiento. Por supuesto que esas palabras se encuentran en otros lugares, solo que estos son como ejemplos del peso que tiene según el contexto. Tenemos entonces que un buen entendimiento o que un entendimiento bueno confiere o concede al que lo posee gracia, ¿sí? Gracia. Miren ustedes lo maravilloso de esto, porque la palabra es chen, que se traduce o se puede traducir también como favor, agrado o fama, en el sentido de que será de mucha estima delante de Dios y de la gente aquel que tiene buen entendimiento.
El buen entendimiento se puede aplicar a aquellos que naturalmente son prudentes e inteligentes, que transitan por la vida con cordura y equilibrio. Pero el proverbio va más profundo que eso, y esto es lo maravilloso de lo que voy compartiendo. Pues delante de Dios es considerado de buen entendimiento a aquella persona que se ocupa de conocer lo que Dios dice y piensa y trata de aplicar las Sagradas Escrituras a su propia vida. De allí que podemos entender mejor que el buen entendimiento confiere a la vida de los que se ocupan de crecer en el conocimiento de Dios y vivir en comunión íntima con Él. Él mismo se ocupa de conferir o conceder gracia o favor a los de buen entendimiento. Cuando analizamos la segunda parte, que por supuesto para poder tener un mejor entendimiento de la primera parte, el contraste hace que la segunda parte agudice la primera parte. Cuando analizamos la segunda parte del proverbio, nos arroja mayor luz sobre la primera, pues los transgresores toman un camino que los lleva al fracaso como personas, aunque adquieran grandes riquezas. Recuerden ustedes lo siguiente, o siempre tengamos en cuenta lo siguiente: no porque una persona sea rica o poderosa significa que tenga buen entendimiento. Eso delante de Dios, o las riquezas delante de Dios, no sirven para nada, no sirve de nada, a menos que Dios mismo le haya concedido las riquezas, que sean riquezas bien habidas, y la persona de buen entendimiento, Dios le confiere gracia para que esas riquezas sean bien administradas. Eso hace la diferencia. Aquí cabe el análisis de la palabra derek, que es una palabra que también en otras oportunidades hemos hablado. La palabra derek significa camino, y según el contexto puede referirse a un camino literal, como en Génesis 3:24, para dar un ejemplo. Génesis 3:24 dice: y expulsó a Leftab, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino, derek, del árbol de la vida. Aquí vemos como ejemplo que Dios le cerró al hombre el camino, derek, camino literal, al árbol de la vida, por cuanto el hombre corrompió su camino, derek, como curso de la vida. Porque esta palabra derek puede significar tanto camino literal como el curso de la vida. Génesis 6:12 muestra como ejemplo que los seres humanos tomaron un camino, derek, transgresor, que llevó a la ruina a toda la humanidad. Vean ustedes: y vio Elohim la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, derek, sobre la tierra. Allí no está hablando de un camino literal, un camino hecho sobre la tierra, sino un camino moral, transgresor, que le dio la espalda a Dios, ¿sí? En este contexto vemos que camino es el curso de la vida. En este contexto vemos que camino, o derek, es el curso de la vida. El hombre decidió desobedecer a Dios y darle la espalda, tomando su propio camino. Una cosa son los caminos de Dios, derek; otra cosa son los caminos del hombre, derek. Estos son solo dos ejemplos de la palabra camino en el hebreo, que nos ayudan a ver con más claridad a qué se refiere el proverbio con el camino de los transgresores. En la medida que vamos recorriendo el análisis de este proverbio, vemos el contraste
entre aquellos de buen entendimiento a los que Dios le confiere gracia, y la gracia aumenta el buen entendimiento. Esto es lo maravilloso, que delante de Dios no es que la persona queda estática o la persona da marcha atrás o se retrasa. Delante de Dios, la persona de buen entendimiento avanza en un mayor entendimiento por causa de que Dios le confiere gracia, le confiere favor. Y esa misma palabra que nosotros vimos como gracia, como favor, también significa fama. Es decir, la fama de la persona o la gente que conoce a la persona de buen entendimiento aumenta, pero también el buen entendimiento lo lleva a que delante de Dios sea conocido. Eso es lo maravilloso de esta palabra. Hasta aquí hemos visto la palabra Tov, la palabra Derek, que nos ayuda a ver lo que nos dice el proverbio. Tengan ustedes en cuenta que también tenemos la palabra Sekel, la palabra Chen. Cada una de esas palabras está siendo analizada. ¿Por qué ocupamos este tiempo para analizar esas palabras? Porque cada una de las palabras en el hebreo tienen más de un significado y una profundidad. O sea, por eso es que Dios hizo que la Biblia fuese escrita en hebreo y en griego, porque tienen tal profundidad que una sola palabra puede significar muchas cosas. Por eso es que le damos este énfasis en el idioma. Y no es porque yo sea un conocedor de los idiomas, sino porque trabajo para que todos nosotros podamos tener un mayor entendimiento en esto de los idiomas. Considero, esto es personal, considero personalmente que es la obediencia a la palabra de Dios la que produce en las personas buen entendimiento. Dios mismo confiere o concede gracia o favor al de buen entendimiento. El buen entendimiento también se lo puede considerar sabiduría e inteligencia espiritual por cuanto es obediente a la voluntad de Dios y dócil a su palabra. En este punto sería necesario conectar con el capítulo 3 de Proverbios completo. Pero vamos a leer ahora desde el verso 1 al 6, poniendo énfasis en el verso 4. No vamos a leer todo el capítulo porque es largo, pero miremos el énfasis. ¿Por qué conecto con este capítulo que ya lo vimos? O sea, que no vamos a entrar en un análisis del capítulo 3 porque ya fue analizado en otro tiempo, mucho antes. Pero sí podemos ver que desde el verso 1 hasta el verso 6, poniendo el énfasis en el verso 4, tiene que ser conectadas estas palabras. Dice, capítulo 3 de Proverbios: Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, y hallarás gracia y buena opinión, y allí la palabra gracia es la palabra chen, la palabra favor también, fama también, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y así pueden seguir haciendo una lectura de todo el capítulo 3 y verán la conexión que hay con la primera parte de Proverbios 13:15. La segunda parte de este proverbio, también analizada, podemos conectarlo con la primera de Proverbios 21:8, que nos dice:
la senda del vicioso es sinuosa y extraña. Las acciones del puro son rectas. Conectemos la primera parte, o mejor dicho, la segunda parte de Proverbios 13:15, con la primera parte de este Proverbios 21:8. La senda del vicioso es sinuosa y extraña. Cuando emprendemos un viaje, fíjense ustedes, cuando emprendemos un viaje y tomamos un camino, tomamos un derek, un camino, este puede ser recto y un tanto aburrido, o sinuoso, con muchas curvas y más peligroso. El camino recto puede ser aburrido o puede parecer aburrido, pero es bastante más seguro que un camino sinuoso. Por eso nosotros tenemos que prestar mayor atención a un camino sinuoso que a un camino recto. Sin embargo, la persona de buen entendimiento no tiene un camino sinuoso, sino que Dios le abre una senda recta. A modo de ejemplo, tomé dos ejemplos buscando ejemplificar esto que estoy hablando del camino sinuoso. Y encontré dos caminos muy sinuosos, dos rutas muy sinuosas, a modo de ejemplo. Hay rutas peligrosas que ustedes las pueden encontrar, por supuesto pueden encontrar muchas más, pero yo busqué solamente dos. Una es la cuesta Caracoles en Chile, con más de 29 curvas extremadamente cerradas y seguidas una tras otra en casi 40 kilómetros. Esta autovía es el principal nexo entre las ciudades de Santiago de Chile y Mendoza. O la ruta Serra do Rio do Rastro en Brasil. En 30 kilómetros tiene 284 curvas. Los últimos 8 kilómetros tiene un ascenso de 690 metros. Esto es, si alguien toma una ruta de esta clase, tiene que tener especial cuidado por lo peligrosas que son. Bueno, estos son caminos sinuosos y muy peligrosos. Así son los caminos de los transgresores, sinuosos y peligrosos, que los llevan a la ruina. Sin embargo, el camino de los rectos tiene también sus peligros, pero es el Señor quien nos guarda. Porque miren ustedes la diferencia. He escuchado alguna vez a alguien decir, Dios es mi copiloto. Tenemos un gran error allí, porque en todo caso Dios entonces estaría sentado a nuestro lado, pero los que conducimos somos nosotros. Pero la gran diferencia es cuando nosotros somos los copilotos y dejamos que Dios sea el que conduce. Entonces, si Dios es el que conduce, nosotros no vamos a tener más peligro que aquel que permita Dios que tengamos. Entonces es Dios el piloto de nuestras vidas cuando le damos el volante a Él, cuando le damos el manejo a Él. Y aún así, cuando le damos el manejo a Él, podemos tomar las rutas más peligrosas, pero sabemos que el que está al volante jamás se equivoca. Qué maravilla que es esto. A la conclusión que llegamos en esta reflexión es que el buen entendimiento está ligado indefectiblemente a la correcta relación con Dios, porque es Él mismo quien concede el favor de la sabiduría. Mientras que aquellos que toman la decisión de darle la espalda y transgredir su palabra, chocarán de frente, caerán por el precipicio o se atascarán en algún desagüe, pero es seguro que terminarán arruinando sus propias vidas. Por eso es que Proverbios 13:15 nos dice, para que lo tengamos bien en cuenta y para que entendamos lo que debemos hacer
El buen entendimiento confiere gracia, pero el camino de los transgresores va a la ruina. Esto de conferir gracia no es algo abstracto, no es algo que sucede así mágicamente. Sencillamente, la persona de buen entendimiento es aquella que realmente confía en Dios, confía en su palabra y está dispuesto a entender cuál es el camino que Dios quiere que tomemos. El buen entendimiento confiere gracia, pero el camino de los transgresores va a la ruina. Quiero llegar hasta aquí con esta reflexión y que realmente sea reflexivo esto, porque no podemos, dicho de una manera drástica, no podemos, nunca estaremos estáticos. No podemos estar estáticos porque es algo que no sucede. No estamos estáticos. Se va para un lado o para el otro. Se hace una cosa o se hace la otra. Pero estático no vamos a estar nunca. Aquel que se estanca en esto, en realidad no se queda en el mismo lugar, sino que se atrasa. Sin embargo, cuando realmente queremos avanzar, nos ponemos en las manos de Dios y Dios al buen entendimiento le añade mayor entendimiento. Llego hasta aquí y quiero orar con ustedes precisamente para que Dios nos ayude, abra nuestra mente, ensanche nuestro corazón, para que podamos ser personas de buen entendimiento, al cual Dios le añadirá aún mayor entendimiento, confiriéndole gracia o favor o fama o buena opinión, como dice el Salmo. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta noche, muy agradecido, papá maravilloso, por tu amor y tu misericordia. Te ruego por mi propia vida, Señor, para que me ayudes a seguir creciendo y avanzando en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la verdad y el conocimiento de tu persona. Te ruego, Dios mío, por todos aquellos que han estado escuchando y por aquellos a quienes, si les concedes, puedan escuchar y ver estas palabras para seguir creciendo. Y quizás alguien más llegue al pleno conocimiento de la verdad y sea salvado por estas palabras. Te lo suplicamos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Y recuerden suscribirse a mi canal, Marcelo Alexis Basset, y allí activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un video. Hasta pronto.